Bienvenidos a Kaiser Report, soy Max Kaiser. Hace poco el primer ministro británico David Cameron afirmó que los beneficios no eran una mala palabra. Pues bien, Dave, tengo una noticia para usted. La palabra beneficios ni siquiera tiene sentido cuando se refiere a algo que no es real porque ha sido manipulado por los fraudes contables que perpetran una serie de sinvergüenzas. Ahora bien, si quiere podemos llamar beneficios a todas esas unidades de fraude contable. ¿Y luego qué, Stacy? Así es, Max. Constantemente oímos frases como los beneficios han crecido, los beneficios han disminuido, sin embargo nada cambia en la economía real. Veamos nuestro primer titular. El profeta de los beneficios. Los beneficios se han disparado en Estados Unidos hasta representar la mayor proporción del PBI desde la Segunda Guerra Mundial. Dada esa situación boyante, uno podría imaginar que las empresas están invirtiendo como locas para aprovecharse de esa coyuntura favorable, ¿verdad? Pues no, no están invirtiendo, Max. En lugar de eso, las empresas están repartiendo dinero entre los accionistas, una estrategia que antes solo llevaban a cabo aquellos ejecutivos que se habían quedado sin ideas. En el 2011, el valor de las recompras de acciones constituyó el 2,7% del PBI de Estados Unidos, mientras que en el Reino Unido supuso el 3,1%. Quisiera comentar un par de aspectos. Lo importante es que cuando las empresas declaran sus beneficios, esa cifra les ha llegado procedente de una de las 4 grandes agencias de contabilidad que, al igual que los grandes bancos, los fondos de cobertura y las agencias de calificación, están cometiendo fraude a gran escala. Manipulan los libros de contabilidad a petición del director general para publicar los resultados que les parezcan más convenientes a la hora de influir, por ejemplo, en el precio de las acciones. Un ejemplo muy conocido es Jack Welch de General Electric, que manipulaba las cuentas de forma que cada trimestre se publicaran las cifras de beneficios que más le convenían, sin importar qué empresa se encargara de la contabilidad. Antes había 7 u 8 grandes agencias de contabilidad, pero como consecuencia de los fraudes que perpetraron de forma sistemática, ahora solo quedan 4, y todas ellas están involucradas en casos de fraude contable. Estoy seguro de que dentro de poco solo quedarán 3. La noticia de The Economist menciona un libro titulado El camino hacia la recuperación, cómo y por qué deben cambiar las políticas económicas, escrito por el economista Andrew Smithers, que dice lo siguiente. A principios de la década de 1970, las empresas estadounidenses invertían 15 veces más capital del que repartían entre sus accionistas. Sin embargo, en los últimos años la cifra ha caído a menos de 2. Veamos el siguiente gráfico en el que se muestra la caída de la relación entre el capital destinado a la inversión y el capital repartido entre los accionistas. Señala que esa circunstancia obedece a 2 razones. En primer lugar, en la actualidad se paga a los ejecutivos con primas en lugar de con salarios, por lo que se fomenta que el capital que figura en los libros de contabilidad se utilice para invertir en sus propias pagas navideñas en vez de hacerlo en el futuro del país, en la economía o en la población. Ni siquiera vuelven a invertir en la propia empresa. Tanto ellos como los accionistas están extrayendo el capital. Antes, las grandes empresas hacían crecer el precio de sus acciones, aumentando su actividad. Fabricaban más coches, proporcionaban mejores servicios, excavaban más. En cambio, desde que se inventó el mercado moderno de los derivados en la década de 1980, que coincidió con la desregulación, las grandes empresas ganan dinero principalmente gracias a la financiarización, las operaciones, el arbitraje y la manipulación de las divisas, de los mercados y de la contabilidad. La mayoría de los beneficios de las grandes empresas proceden de la manipulación de las cuentas, de la financiación, del arbitraje y de otros beneficios relacionados con el papel. Sin embargo, la actividad real de las grandes empresas ya no es la máxima responsable de su crecimiento, sino que sus beneficios ahora proceden de la manipulación del sistema. Eso es exactamente lo que muestra el gráfico que acabamos de ver. El dinero que se les está pagando a los accionistas y el dinero que se está consiguiendo gracias a la manipulación del sistema no dejan de aumentar. En cambio, no están interesados en reinvertir el dinero en sus propias empresas para crecer, generar más puestos de trabajo, aumentar la productividad, etc. Como señala el título del libro, se trata de cambiar la política económica. David Cameron no debería preocuparse tanto por los beneficios. Le debería dar igual. Esa no es su función. Su función es poner en marcha las políticas económicas pertinentes. Y es que mientras que las recompras suelen incrementar el beneficio por acción, la inversión tiene el efecto contrario. Así pues, Cameron debería encontrar una forma de lograr que inviertan en la economía.
No debería importarle la paga de Navidad que se llevan a sus casas. Lo que debería preocuparles es el futuro de la economía del país y del resto del mundo. Quisiera hablar concretamente del caso de Amazon, cuyo director Jeff Bezos, un tipo listo, está invirtiendo en la propia empresa. Pues bien, esta inversión ha traído consigo una caída del precio de las acciones, y es que Bezos se está dedicando a invertir en la empresa en lugar de tratar de calmar a los analistas de Wall Street. Sin embargo, al mismo tiempo no está pagando los impuestos que debería pagar en el Reino Unido, por lo que está aprovechándose del sistema. En cambio, David Cameron se equivoca por dos motivos. En primer lugar, se equivoca al no obligar a Amazon a pagar impuestos, y en segundo lugar, se equivoca al no analizar la procedencia de los beneficios que considera universalmente buenos. El problema que tiene es que no sabe nada de economía, y cuando el primer ministro no sabe nada de economía, contagia a todo el país. Cameron no tiene ni la menor idea de cómo explicar de dónde proceden los beneficios y las ganancias de las grandes empresas. Antes hablaste de la remuneración y de cómo se paga a los directores generales y a los grandes ejecutivos en relación con el precio de las acciones. Pues bien, la noticia habla de las opciones de compra de acciones, que son tu especialidad. Si cumplen los objetivos previstos, muchos ejecutivos son remunerados con opciones de compra de acciones. Esas opciones son mucho más valiosas cuando van unidas a un activo volátil, puesto que cuanto más varíe el precio de ese activo, más posibilidades hay de que se ejerza la opción de compra. Ahora bien, como el precio de las acciones se ve afectado por las tendencias de los beneficios, los ejecutivos se ven incentivados a implantar estrategias que hagan que los beneficios sean más volátiles. Smithers no tiene ninguna duda de que los beneficios de las compañías citadas se han vuelto mucho más volátiles durante los últimos años. Hasta el año 2000, los beneficios que figuraban en las cuentas públicas tenían un grado de volatilidad similar al de los beneficios declarados por las empresas del S&P 500. Sin embargo, desde entonces los beneficios de estas empresas se han vuelto 4 veces más volátiles. Sí, Microsoft es un gran ejemplo de una empresa que manipula el mercado de las opciones con el objetivo de incrementar sus primas y disimular los errores que figuran en el balance general. En esencia, lo que apunta The Economist es que tenemos que acostumbrarnos a la idea de que se pague a los ejecutivos con opciones de compra de acciones en lugar de con efectivo. El valor de las opciones aumenta si también lo hace el precio de esas acciones. Y el precio de esas acciones aumenta si una de las 4 grandes agencias de contabilidad manipula la cifra de beneficios del trimestre con el objetivo de hacer subir su precio, que provoca la suba del precio de las opciones y que permite a los ejecutivos ganar más dinero. Lo que estamos diciendo supone una nueva vuelta de tuerca. La volatilidad en el mercado de las opciones afecta su precio. Así pues, si una empresa logra que su agencia de contabilidad declare menos beneficios de los que en realidad se obtuvieron, se hará caer el precio de las acciones, de forma que el precio se establezca a ese nivel. El siguiente trimestre, la empresa volverá a lograr que la agencia de contabilidad manipule las cuentas, lo que permitirá aumentar el precio de las opciones al canjearlas, y así las agencias de contabilidad, la persona que opera con las opciones, el director general y los ejecutivos actúan en complicidad para manipular el sistema. Eso es lo que ocurrió con Apple luego del 11 de septiembre. Cuando sus acciones se desplomaron, saltaron al mercado para establecer el precio de las opciones, y luego el director general y los ejecutivos canjearon esas opciones a un precio mayor, por lo que se beneficiaron de la tragedia. Los ejecutivos de Apple monetizaron los atentados del 11 de septiembre, pero no son los únicos. Las 500 empresas más importantes del mundo manipulan el sistema y sacan provecho de las tragedias cada vez que pueden. Todo el mundo piensa, menuda tragedia, los atentados del 11 de septiembre. Apple se frota las manos y dice, gracias a esta tragedia vamos a ganar dinero. Es una vergüenza. La noticia también señala lo siguiente: parece que el cambio también es provocado por la contabilidad ajustada al mercado. Las empresas ajustan el valor de sus activos al alza en periodos de bonanza y a la baja en periodos de crisis, algo que no ocurre en las cuentas públicas. Según Smithers, eso significa que los beneficios de Estados Unidos están sobrevalorados, especialmente en la actualidad. De hecho, según las cuentas públicas, las empresas estadounidenses han pagado en efectivo a los accionistas más del 100% de los beneficios obtenidos dentro del país. Aquí hay un problema doble. Por un lado, las empresas estadounidenses no se han desapalancado, contrariamente a lo que aseguran los principales medios de comunicación, según los cuales ese desapalancamiento ya se ha producido y la economía se está recuperando. Y por el otro, si las empresas no se han desapalancado, entonces podríamos estar al borde de una crisis económica y financiera.
Lo que queremos decir es que el precio de los activos que figuran en los libros contables de esas grandes empresas, y especialmente la de los bancos, es lo que utilizan como garantía para financiar más préstamos y más capital para sí mismas, además de enfrascarse en adquisiciones y fusiones con otras empresas y bancos. Todo está significativamente sobrevalorado. Si se produjera un ajuste al valor de mercado, una racionalización, especialmente en el caso de los bancos, cuya deuda no vale el 100%, sino más bien el 10%, entonces veríamos una repetición de lo que ocurrió en el 2008. Ahora bien, también podría suceder que la poderosa corriente deflacionista que está siendo enmascarada por el fraude contable y la emisión de moneda revele que las grandes empresas que constituyen la mayor parte de la economía están exagerando de manera flagrante sus ingresos y su riqueza, lo que traería consigo una crisis de enormes proporciones. Hablando de empresas de contabilidad, muchas de ellas se están convirtiendo en empresas de consultoría, tal y como recoge nuestro último titular. Un proyecto informático de Massachusetts vuelve a dejar en mal lugar a Deloitte. En sus folletos, la consultoría Deloitte asegura haber puesto en marcha con éxito un gran número de complejos proyectos tecnológicos. Sin embargo, en tribunales, escuelas y organismos públicos de diversos estados, la implantación de esos sistemas informáticos diseñados por la empresa de consultoría ha sido cualquier cosa menos exitosa. De California a Pensilvania, pasando por Florida y Massachusetts, todos sus programas están saliendo de presupuesto. En algunos casos, ni siquiera han implantado un sistema que pueda utilizarse. Las empresas de contabilidad se están dividiendo en dos. En lugar de existir empresas de contabilidad que proporcionan un servicio completo como Arthur Andersen, una agencia de contabilidad que tuvo que cerrar como consecuencia de los fraudes perpetrados en el marco del escándalo de Enron, externalizan el fraude a una empresa de consultoría con la que mantienen una estrecha relación. Pues bien, esa empresa de consultoría, ya sea Deloitte, KPMG, Arthur Andersen o cualquiera de este selecto grupo, es la encargada de cometer los fraudes que provocan los mismos efectos. Es una gran conspiración en la que también participan las agencias de valoración y los bancos. La noticia habla del caso concreto de Deloitte. En el 2009, las autoridades educativas del condado de Miami-Dade, Florida, despidieron a Deloitte cuando aún estaba vigente un contrato de $84 millones que se le había concedido para mejorar el sistema informático del distrito. Luego de abonar $30 millones a Deloitte y no tener nada que se pudiera utilizar, el superintendente Albert Carballo los despidió. Tras analizar la situación con detenimiento, lo mejor que podíamos hacer era rescindir el contrato con Deloitte, y lo hicimos con una venganza, declaró Carballo. Rompimos nuestra relación con los intermediarios. Eso es lo que ocurre en la economía de hoy. Los intermediarios se llevan los beneficios que David Cameron pretende conseguir. Da lo mismo hablar de Deloitte, de Apple, HSBC. Todos ellos sacan provecho del terrorismo, del blanqueo de dinero y los malos comportamientos sociales. Bien, Stacy, gracias por estar en Kaiser Report. Gracias a ti, Max. No se pierdan la segunda parte, tenemos mucho más. Bienvenidos de nuevo a Kaiser Report, soy Max Kaiser. Es momento de viajar a Chicago para hablar con Francine McKenna de Reedy Auditors. Francine, bienvenida de nuevo a Kaiser Report. Hola, gracias por invitarme. Muy bien, Francine, las 4 grandes empresas de contabilidad están convirtiéndose en las 4 grandes empresas de consultoría. Díganos por qué está ocurriendo y si es importante o no. Está ocurriendo a pesar de que la ley Sarbanes-Oxley se creó precisamente para evitarlo. Si recuerda, la ley Sarbanes-Oxley entró en vigor en el 2002 tras la crisis de Enron y la participación de Arthur Andersen en ella. Su objetivo no era otro que evitar que cualquier empresa auditora trabajara demasiado para sus clientes hasta el punto de dejar de lado su responsabilidad a la hora de realizar las auditorías. Sin embargo, desde entonces nadie ha hecho cumplir esas leyes y restricciones, por lo que las empresas han vuelto al punto en el que empezaron, o incluso aún más allá. Deloitte nunca para, y las otras 3 grandes empresas tuvieron que rediseñarse tras haber vendido sus filiales de consultoría.
En la primera parte del programa ya hablamos de Enron y de Arthur Andersen, empresa de contabilidad que se vio implicada en un caso de fraude a gran escala. Se tomaron algunas medidas gracias a la ley Sarbanes-Oxley, pero Deloitte, que ignoró por completo la ley, decidió dividir sus negocios para no tener que respetar los principios contables. También cabe señalar que los operadores que se vieron involucrados en el caso de manipulación de los mercados de Enron empezaron a trabajar para otras empresas como JP Morgan y continuaron haciendo lo mismo, operar de manera fraudulenta con contratos energéticos, y no se hizo nada para poner fin a ese fraude a gran escala que se perpetró en la economía estadounidense. Hablando de estas empresas de contabilidad, en la primera parte del programa dije que el objetivo no era otro que externalizar el fraude a las empresas de consultoría porque el marco legal no es el mismo. ¿Es así? Se encuentran en una especie de vacío legal. Hablé con la Comisión de Valores de Estados Unidos y con la PCAOB, la nueva empresa encargada de la auditoría de los organismos públicos, y les pregunté, ¿quién analiza si la empresa de consultoría tiene algún tipo de conflicto o de restricción relacionado con sus anteriores trabajos de auditoría? Y es que, por ejemplo, Deloitte fue la encargada de revisar las ejecuciones hipotecarias de JP Morgan, cuando por atrás estaba trabajando en asuntos relacionados con Bear Stearns y Washington Mutual, antiguos clientes a quienes habían auditado. Deloitte tuvo la oportunidad de revisar las hipotecas y las transacciones para ver si alguno de sus antiguos clientes había sido engañado. Y a pesar de ello, los accionistas de Bear Stearns y Washington Mutual los demandaron por no haber sido capaces de auditar esas transacciones en su momento. Todo fue una farsa y nadie es consciente de la responsabilidad que tuvo Deloitte como consultora. El único que podía demandarlos era el cliente, pero JP Morgan no lo iba a hacer. En cambio, me alegré al ver que en el Reino Unido, en el caso de MG Robert, se castigó a Deloitte con una multa tan significativa que incluso han decidido apelar. Deloitte era la consultora de MG Robert y antes de que la empresa quebrara, ayudaron a los ejecutivos a llevarse la mayor cantidad de dinero posible y a saquear la empresa a través de diferentes programas de indemnización. Los ejecutivos fueron castigados por ello y lo mismo le ocurrió a Deloitte por mantener conflictos de interés y no cumplir con su obligación pública, que acabó provocando que otros tuvieran que pagar por esos errores. Bien, hablemos de Deloitte y Touche, la mayor de las cuatro, a la que las autoridades estatales y locales concedieron un gran número de contratos para mejorar los sistemas informáticos. ¿Qué ocurrió para que esos contratos acabaran mal? Deloitte fue la única de las cuatro grandes que no vendió su división de consultoría tras la entrada en vigor de la ley Sarbanes-Oxley. Las otras tres vieron lo que se les venía encima y dijeron, a lo mejor no vamos a poder realizar tareas de consultoría con aquellos clientes a los que auditamos. Olvidémonos del tema y centrémonos en las auditorías. Y desde entonces se están limitando a eso. En cambio, Deloitte no vendió su división de consultoría. Sus principales clientes son los servicios federales y las autoridades estatales y locales. Y trabajan por todo el mundo. Por ejemplo, trabajan para el Departamento de Defensa estadounidense y para muchos otros gobiernos. Sin embargo, en Estados Unidos trabajan frecuentemente para las autoridades estatales y locales. Es una de las pocas empresas que sigue ofreciendo servicios personalizados para planes de jubilación, de pensiones y de ayuda al desempleo. Están teniendo dificultades en todo el país y, de hecho, el Boston Globe ha publicado una serie de noticias que hablan sobre dos contratos de Deloitte. En uno los despidieron y en el otro les habría gustado hacerlo, puesto que utilizaron millones y millones de dólares procedentes de los contribuyentes para la puesta en marcha de unos sistemas que luego no funcionaron. Pero eso ha ocurrido también en muchos otros lugares, como en el condado de Marin, en el distrito educativo de Los Ángeles y ahora en algunos lugares de Florida, donde temen que esos sistemas no estén haciendo otra cosa que absorber el dinero y que Deloitte no esté actuando con la responsabilidad que debería. En esencia, lo que sucede es que la gente está confundida. ¿Qué es Deloitte? ¿Es una empresa de auditoría, de consultoría? ¿Una empresa de consultoría que hace un poco de auditoría? ¿Una empresa de auditoría que hace un poco de consultoría? La consultoría está creciendo en todas las empresas a un ritmo de 2 dígitos, mientras que en el resto de las empresas el crecimiento solo es de 1 dígito o incluso no hay crecimiento alguno. Se acaban de retirar 3 demandas contra Deloitte y Touche por sus auditorías en la empresa hipotecaria Taylor Bean y Whitaker, cuyo desplome en el 2009 contribuyó a desencadenar una de las mayores quiebras bancarias durante la crisis financiera. Cuéntenos más. Este caso es muy interesante porque está relacionado con otra quiebra, la del Colonial Bank, que fue demandado por el Organismo Federal de Protección de los Depósitos, el FDIC.
Lee Farkas, de Taylor, Bean y Whitaker, cometió un fraude que provocó que él y otros ejecutivos acabaran en la cárcel, puesto que estaba permitiendo que el Colonial Bank estafara a su empresa. Pues bien, la empresa auditora, PricewaterhouseCoopers, también fue demandada. Están inmersos en un contencioso legal, pero espero que los acaben juzgando. Yo pensé que se iba a juzgar a Deloitte por este caso. Se suponía que en 2 semanas iba a comenzar el juicio en Miami, pero al final han conseguido que se retire la demanda, quizá a cambio de una gran suma de dinero, pero desde luego no por una cantidad suficiente como para provocar su quiebra. Se han realizado cálculos de cuánto costaría la quiebra de una de las 4 grandes, como le sucedió a Andersen. Y es que Andersen quebró como consecuencia de los cargos penales que presentó el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Pero eso no volverá a ocurrir. Saben qué error cometieron y no están dispuestos a volver a caer en él. KPMG fue acusada de cometer fraude en el ámbito del amparo fiscal, pero no se presentaron cargos penales, por lo que la empresa consiguió sobrevivir. Así que eso no volverá a suceder. Lo que sí puede suceder es que una empresa privada o algún país extranjero que no quiera seguir las reglas de Estados Unidos interponga una demanda de enormes proporciones. La demanda interpuesta en el caso de Taylor, Bean y Whitaker fue de $7.000 millones. Se supone que iban a ir a juicio, pero al final se retiró la demanda. Y eso me entristece porque la única forma de que la gente pueda ser consciente de que el mundo de las auditorías se ha convertido en una farsa es que se juzgue uno de esos casos y que las empresas y sus socios abran la boca y digan alguna tontería, porque eso es lo que ocurre cuando van a juicio. Hubo un caso en Australia, el de Centro, en el que PricewaterhouseCoopers fue llevada a juicio. Pues bien, en mitad del juicio, los representantes de la empresa demandante y de su socio empezaron a decir tonterías, como atribuir lo sucedido al bajo nivel de los empleados y acusar al departamento en cuestión en vez de a la empresa por haber firmado. Esa es la razón por la que en Estados Unidos no van a juicio, porque saben que dirán alguna tontería. Saben que se va a oír alguna estupidez y se retirarán los cargos. Por suerte para Deloitte, el acuerdo económico para retirar los cargos no superará los $1.000 millones. Usted habló de la complicidad entre Deloitte y JP Morgan en asuntos de fraude contable. Me gustaría añadir que Deloitte puede permitirse pagar una pequeña multa y luego ejercer presión en el Congreso para que cambien las leyes y así poder cometer los mismos fraudes una y otra vez sin que los atrapen. Es lo que viene sucediendo en Wall Street desde hace décadas. Y lo que la gente no entiende es que eso también está ocurriendo con las 4 grandes empresas de contabilidad a las que se descubrió infringiendo la ley y cometiendo fraudes. Se limitan a pagar una pequeña multa para luego hacer presión y cambiar las leyes de forma que puedan seguir perpetrando esos fraudes sin ser castigados. El director general de Taylor, Bean, fue condenado a 30 años de prisión por encubrir la escasez de fondos alegando la propiedad de miles de préstamos hipotecarios frente a un gran número de inversores. Ahora bien, en el Reino Unido eso es totalmente legal, se llama rehipotecar. ¿Por qué se la han agarrado con este tipo de Taylor, Bean cuando en realidad toda la City de Londres se basa en este modelo? En el caso que nos ocupa, la quiebra de Taylor, Bean y Whitaker y la del Colonial Bank fueron asumidas por el FDIC. Ahora bien, cuando se produce una quiebra, siempre se elabora un informe al respecto. Es algo que hemos visto una y otra vez. Otro caso fue el de New Century, cuyas cuentas auditaba KPMG, que estalló a principios de la crisis, en el 2007. Lehman Brothers también podría constituir un buen ejemplo. Pues bien, en todos esos casos se redacta un informe sobre la quiebra en el que se explica con todo lujo de detalles lo que ha ocurrido, incluso con más exactitud de lo que uno puede averiguar en un juicio. Además, en los informes se habla de quién ha sido responsable de la quiebra. Por ejemplo, en el caso de Lehman Brothers, se indicaba que los culpables habían sido los ejecutivos y la empresa de auditoría Ernst & Young. Sin embargo, las autoridades, ya sea la Comisión de Valores de Estados Unidos o el Departamento de Justicia, se niegan a poner fin a las operaciones de esas empresas porque están muy involucradas en la actividad gubernamental. Deloitte audita, entre otros, a la Reserva Federal, a BlackRock y a Blackstone, como parte del esfuerzo que tras la crisis tuvo que hacer el gobierno de Estados Unidos para reactivar la compra de activos a través del programa TARP. Así que necesitan a esas empresas porque trabajan para el gobierno, al igual que para otras empresas privadas, y lo hacen por todo el mundo. Además, parte de esta red se encuentra ubicada en Suiza, donde el gobierno los protege de cualquier acción legal.
Quisiera señalar que la razón por la que metieron tras las rejas al director de Taylor Bean fue el hecho de recolocar las mismas garantías. Es lo mismo que hacen HSBC, Barclays, Lloyds y el Royal Bank of Scotland cada día en la City de Londres. Se llama rehipotecar, pero sencillamente es fraude. Bien, ¿cuáles son las últimas noticias de la contabilidad fraudulenta que llevó a cabo JP Morgan en el caso de la ballena de Londres? Un fraude por valor de 11.000 millones de dólares. Se trata de una auténtica farsa por parte de la Comisión de Valores de Estados Unidos, que ha querido enfocarlo como si se tratara de una victoria conseguida gracias a la ley Sarbanes-Oxley, cuando en realidad no se aplicó ningún principio de la misma para perseguir a los ejecutivos de forma individual, a la empresa como tal o a cualquier otro elemento implicado. JP Morgan pagó una multa, como en el acuerdo del que se habla ahora, que puede parecernos elevada, pero que no es más que el precio que conlleva hacer negocios. Y seguirán igual. Me da la impresión de que todos los fraudes que cometen las agencias de calificación, los bancos, los dueños de los fondos y los fondos de cobertura tienen un punto en común. Las 4 grandes empresas de contabilidad que se encuentran en el punto neurálgico de esta ola de fraude. ¿Qué opina de ello? Se supone que tienen que ser los que protejan a los accionistas y a los mercados de capital, pero en lugar de eso están jugando a 2 puntas. Y los que salen perdiendo son los accionistas y los contribuyentes, que son los que tienen que pagar los rescates que se les conceden a esas empresas, las cuales ni siquiera nos avisan de que están cerca de ser insolventes o de quedarse sin liquidez. Es terrible. Y desafortunadamente son los que lo controlan todo. Juegan a ser neutrales y eso les permite ganar miles de millones de dólares. Muy bien, Francine McKenna, tenemos que dejarlo aquí. Muchas gracias por estar en Kaiser Report. Gracias a usted. Esto es todo por hoy en Kaiser Report. Soy Max Kaiser, junto a Stacey Harber. Quiero agradecer su presencia a nuestra invitada, Francine McKenna. Si quieren contactarse con nosotros, envíenos un tweet a Kaiser Report. Hasta la próxima. Adiós. Disparado en Estados Unidos hasta representar la mayor proporción del PBI desde la Segunda Guerra Mundial. Dada esa situación boyante, uno podría imaginar que las empresas están invirtiendo como locas para aprovecharse de esa coyuntura favorable, ¿verdad? Pues no, no están invirtiendo, Max. En lugar de eso, las empresas están repartiendo dinero entre los accionistas, una estrategia que antes solo llevaban a cabo aquellos ejecutivos que se habían quedado sin ideas. En el 2011, el valor de las recompras de acciones constituyó el 2,7% del PBI de Estados Unidos, mientras que en el Reino Unido supuso el 3,1%. Quisiera comentar un par de aspectos. Lo importante es que cuando las empresas declaran sus beneficios, esa cifra les ha llegado procedente de una de las 4 grandes agencias de contabilidad que, al igual que los grandes bancos, los fondos de cobertura y las agencias de calificación, están cometiendo fraude a gran escala. Manipulan los libros de contabilidad a petición del director general para publicar los resultados que les parezcan más convenientes a la hora de influir, por ejemplo, en el precio de las acciones. Un ejemplo muy conocido es Jack Welch de General Electric, que manipulaba las cuentas de forma que cada trimestre se publicaran las cifras de beneficios que más le convenían, sin importar qué empresa se encargara de la contabilidad. Antes había 7 u 8 grandes agencias de contabilidad, pero como consecuencia de los fraudes que perpetraron de forma sistemática, ahora solo quedan 4 y todas ellas están involucradas en casos de fraude contable. Estoy seguro de que dentro de poco solo quedarán 3. La noticia de The Economist menciona un libro titulado El camino hacia la recuperación, cómo y por qué deben cambiar las políticas económicas, escrito por el economista Andrew Smithers, que dice lo siguiente: a principios de la década de 1970, las empresas estadounidenses invertían 15 veces más capital del que repartían entre sus accionistas. Sin embargo, en los últimos años la cifra ha caído a menos de 2. Veamos el siguiente gráfico en el que se muestra la caída de la relación entre el capital destinado a la inversión y el capital repartido entre los accionistas. Señala que esa circunstancia obedece a 2 razones. En primer lugar, en la actualidad se paga a los ejecutivos con primas en lugar de con salarios, por lo que se fomenta que el capital que figura en los libros de contabilidad se utilice para invertir en sus propias pagas navideñas en vez de hacerlo en el futuro del país, en la economía o en la población. Ni siquiera vuelven a invertir en la propia empresa. Tanto ellos como los accionistas están extrayendo el capital. Antes, las grandes empresas hacían crecer el precio de sus acciones, aumentando su actividad.
fabricaban más coches, proporcionaban mejores servicios, excavaban más. En cambio, desde que se inventó el mercado moderno de los derivados en la década de 1980, que coincidió con la desregulación, las grandes empresas ganan dinero principalmente gracias a la financiarización, las operaciones, el arbitraje y la manipulación de las divisas, de los mercados y de una crisis económica y financiera. Lo que queremos decir es que el precio de los activos que figuran en los libros contables de esas grandes empresas y especialmente la de los bancos es lo que utilizan como garantía para financiar más préstamos y más capital para sí mismas, además de enfrascarse en adquisiciones y fusiones con otras empresas y bancos. Todo está significativamente sobrevalorado. Si se produjera un ajuste al valor de mercado, una racionalización, especialmente en el caso de los bancos, cuya deuda no vale el 100%, sino más bien el 10%, entonces veríamos una repetición de lo que ocurrió en el 2008. Ahora bien, también podría suceder que la poderosa corriente deflacionista que está siendo enmascarada por el fraude contable y la emisión de moneda revele que las grandes empresas que constituyen la mayor parte de la economía están exagerando de manera flagrante sus ingresos y su riqueza, lo que traería consigo una crisis de enormes proporciones. Hablando de empresas de contabilidad, muchas de ellas se están convirtiendo en empresas de consultoría, tal y como recoge nuestro último titular. Un proyecto informático de Massachusetts vuelve a dejar en mal lugar a Deloitte. En sus folletos, la consultoría Deloitte asegura haber puesto en marcha con éxito un gran número de complejos proyectos tecnológicos. Sin embargo, en tribunales, escuelas y organismos públicos de diversos estados, la implantación de esos sistemas informáticos diseñados por la empresa de consultoría ha sido cualquier cosa menos exitosa. De California a Pensilvania, pasando por Florida y Massachusetts, todos sus programas están saliendo de presupuesto. En algunos casos, ni siquiera han implantado un sistema que pueda utilizarse. Las empresas de contabilidad se están dividiendo en dos. En lugar de existir empresas de contabilidad que proporcionan un servicio completo como Arthur Andersen, una agencia de contabilidad que tuvo que cerrar como consecuencia de los fraudes perpetrados en el marco del escándalo de Enron, externalizan el fraude a una empresa de consultoría con la que mantienen una estrecha relación. Pues bien, esa empresa de consultoría, ya sea Deloitte, KPMG, Arthur Andersen o cualquiera de este selecto grupo, es la encargada de cometer los fraudes que provocan los mismos efectos. Es una gran conspiración en la que también participan las agencias de valoración y los bancos. La noticia habla del caso concreto de Deloitte. En el 2009, las autoridades educativas del condado de Miami-Dade, Florida, despidieron a Deloitte cuando aún estaba vigente un contrato de $84 millones que se le había concedido para mejorar el sistema informático del distrito. Luego de abonar $30 millones a Deloitte y no tener nada que se pudiera utilizar, el superintendente Albert Carballo los despidió. Tras analizar la situación con detenimiento, lo mejor que podíamos hacer era rescindir el contrato con Deloitte, y lo hicimos con una venganza, declaró Carballo. Rompimos nuestra relación con los intermediarios. Eso es lo que ocurre en la economía de hoy. Los intermediarios se llevan los beneficios que David Cameron pretende conseguir. Da lo mismo hablar de Deloitte, de Apple, HSBC. Todos ellos sacan provecho del terrorismo, del blanqueo de dinero. Hasta el punto de dejar de lado su responsabilidad a la hora de realizar las auditorías. Sin embargo, desde entonces nadie ha hecho cumplir esas leyes y restricciones, por lo que las empresas han vuelto al punto en el que empezaron, o incluso aún más allá. Deloitte nunca para, y las otras tres grandes empresas tuvieron que rediseñarse tras haber vendido sus filiales de consultoría. En la primera parte del programa ya hablamos de Enron y de Arthur Andersen, empresa de contabilidad que se vio implicada en un caso de fraude a gran escala. Se tomaron algunas medidas gracias a la ley Sarbanes-Oxley, pero Deloitte, que ignoró por completo la ley, decidió dividir sus negocios para no tener que respetar los principios contables. También cabe señalar que los operadores que se vieron involucrados en el caso de manipulación de los mercados de Enron empezaron a trabajar para otras empresas como JP Morgan y continuaron haciendo lo mismo, operar de manera fraudulenta con contratos energéticos, y no se hizo nada para poner fin a ese fraude a gran escala que se perpetró en la economía estadounidense. Hablando de estas empresas de contabilidad, en la primera parte del programa dije que el objetivo no era otro que externalizar el fraude a las empresas de consultoría porque el marco legal no es el mismo. ¿Es así? Se encuentran en una especie de vacío legal. Hablé con la Comisión de Valores de Estados Unidos y con la PCOB, la nueva empresa encargada de la auditoría de los organismos públicos.
Y les pregunté, ¿quién analiza si la empresa de consultoría tiene algún tipo de conflicto o de restricción relacionado con sus anteriores trabajos de auditoría? Y es que, por ejemplo, Deloitte fue la encargada de revisar las ejecuciones hipotecarias de JP Morgan, cuando por atrás estaba trabajando en asuntos relacionados con Bear Stearns y Washington Mutual, antiguos clientes a quienes habían auditado. Deloitte tuvo la oportunidad de revisar las hipotecas y las transacciones para ver si alguno de sus antiguos clientes había sido engañado. Y a pesar de ello, los accionistas de Bear Stearns y Washington Mutual los demandaron por no haber sido capaces de auditar esas transacciones en su momento. Todo fue una farsa y nadie es consciente de la responsabilidad que tuvo Deloitte como consultora. El único que podía demandarlos era el cliente, pero JP Morgan no lo iba a hacer. En cambio, me alegré al ver que en el Reino Unido, en el caso de MG Rober, se castigó a Deloitte con una multa tan significativa que incluso han decidido apelar. Deloitte era la consultora de MG Rober y antes de que la empresa quebrara, ayudaron a los ejecutivos a llevarse la mayor cantidad de dinero posible y a saquear la empresa a través de diferentes programas de indemnización. Los ejecutivos fueron castigados por ello y lo mismo le ocurrió a Deloitte por mantener conflicto. Pero Deloitte, que ignoró por completo la ley, decidió dividir sus negocios para no tener que respetar los principios contables. También cabe señalar que los operadores que se vieron involucrados en el caso de manipulación de los mercados de Enron empezaron a trabajar para otras empresas como JP Morgan y continuaron haciendo lo mismo, operar de manera fraudulenta con contratos energéticos, y no se hizo nada para poner fin a ese fraude a gran escala que se perpetró en la economía estadounidense. Hablando de estas empresas de contabilidad, en la primera parte del programa dije que el objetivo no era otro que externalizar el fraude a las empresas de consultoría porque el marco legal no es el mismo. ¿Es así? Se encuentran en una especie de vacío legal. Hablé con la Comisión de Valores de Estados Unidos y con la PCOB, la nueva empresa encargada de la auditoría de los organismos públicos, y les pregunté, ¿quién analiza si la empresa de consultoría tiene algún tipo de conflicto o de restricción relacionado con sus anteriores trabajos de auditoría? Y es que, por ejemplo, Deloitte fue la encargada de revisar las ejecuciones hipotecarias de JP Morgan, cuando por atrás estaba trabajando en asuntos relacionados con Bear Stearns y Washington Mutual, antiguos clientes a quienes habían auditado. Deloitte tuvo la oportunidad de revisar las hipotecas y las transacciones para ver si alguno de sus antiguos clientes había sido engañado. Y a pesar de ello, los accionistas de Bear Stearns y Washington Mutual los demandaron por no haber sido capaces de auditar esas transacciones en su momento. Todo fue una farsa y nadie es consciente de la responsabilidad que tuvo Deloitte como consultora. El único que podía demandarlos era el cliente, pero JP Morgan no lo iba a hacer. En cambio, me alegré al ver que en el Reino Unido, en el caso de MG Rober, se castigó a Deloitte con una multa tan significativa que incluso han decidido apelar. Deloitte era la consultora de MG Rober y antes de que la empresa quebrara, ayudaron a los ejecutivos a llevarse la mayor cantidad de dinero posible y a saquear la empresa a través de diferentes programas de indemnización. Los ejecutivos fueron castigados por ello y lo mismo le ocurrió a Deloitte por mantener conflictos de interés y no cumplir con su obligación pública, que acabó provocando que otros tuvieran que pagar por esos errores. Bien, hablemos de Deloitte y Touche, la mayor de las cuatro, a la que las autoridades estatales y locales concedieron un gran número de contratos para mejorar los sistemas informáticos. ¿Qué ocurrió para que esos contratos acabaran mal? Deloitte fue la única de las cuatro grandes que no vendió su división de consultoría tras la entrada en vigor de la ley Sarbanes-Oxley. Las otras tres vieron lo que se les venía encima y dijeron, a lo mejor no vamos a poder realizar tareas de consultoría con aquellos clientes a los que auditamos. Olvidémonos del tema y centrémonos en las auditorías. Tipo, listo, está invirtiendo en la propia empresa. Pues bien, esta inversión ha traído consigo una caída del precio de las acciones. Y es que Bezos se está dedicando a invertir en la empresa en lugar de tratar de calmar a los analistas de Wall Street.
Sin embargo, al mismo tiempo no está pagando los impuestos que debería pagar en el Reino Unido, por lo que está aprovechándose del sistema. En cambio, David Cameron se equivoca por dos motivos. En primer lugar, se equivoca al no obligar a Amazon a pagar impuestos y en segundo lugar, se equivoca al no analizar la procedencia de los beneficios que considera universalmente buenos. El problema que tiene es que no sabe nada de economía y cuando el primer ministro no sabe nada de economía, contagia a todo el país. Cameron no tiene ni la menor idea de cómo explicar de dónde proceden los beneficios y las ganancias de las grandes empresas. Antes hablaste de la remuneración y de cómo se paga a los directores generales y a los grandes ejecutivos en relación con el precio de las acciones. Pues bien, la noticia habla de las opciones de compra de acciones que son tu especialidad. Si cumplen los objetivos previstos, muchos ejecutivos son remunerados con opciones de compra de acciones. Esas opciones son mucho más valiosas cuando van unidas a un activo volátil, puesto que cuanto más varíe el precio de ese activo, más posibilidades hay de que se ejerza la opción de compra. Ahora bien, como el precio de las acciones se ve afectado por las tendencias de los beneficios, los ejecutivos se ven incentivados a implantar estrategias que hagan que los beneficios sean más volátiles. Smithers no tiene ninguna duda de que los beneficios de las compañías citadas se han vuelto mucho más volátiles durante los últimos años. Hasta el año 2000, los beneficios que figuraban en las cuentas públicas tenían un grado de volatilidad similar al de los beneficios declarados por las empresas del S&P 500. Sin embargo, desde entonces los beneficios de estas empresas se han vuelto 4 veces más volátiles. Sí, Microsoft es un gran ejemplo de una empresa que manipula el mercado de las opciones con el objetivo de incrementar sus primas y disimular los errores que figuran en el balance general. En esencia, lo que apunta The Economist es que tenemos que acostumbrarnos a la idea de que se pague a los ejecutivos con opciones de compra de acciones en lugar de con efectivo. El valor de las opciones aumenta si también lo hace el precio de esas acciones. Y el precio de esas acciones aumenta si una de las 4 grandes agencias de contabilidad manipula la cifra de beneficios del trimestre con el objetivo de hacer subir su precio, que provoca la suba del precio de las opciones y que permite a los ejecutivos ganar más dinero. Lo que estamos diciendo supone una nueva vuelta de tuerca. La volatilidad en el mercado de las opciones afecta su precio. Así pues, si una empresa logra que su agencia de contabilidad declare menos beneficios de los que en realidad se obtuvieron, se hará caer el precio de las acciones, de forma que el precio se establezca a ese nivel. El siguiente trimestre, la empresa volverá a lograr que la agencia de contabilidad manipule las cuentas, lo que permitirá aumentar el precio de las opciones al canjearlas, y así las agencias de contabilidad, la persona que opera con las opciones, el director general y los ejecutivos actúan en complicidad para manipular el sistema. Eso es lo que ocurrió con la cesión del arbitraje y de otros beneficios relacionados con el papel. Sin embargo, la actividad real de las grandes empresas ya no es la máxima responsable de su crecimiento, sino que sus beneficios ahora proceden de la manipulación del sistema. Eso es exactamente lo que muestra el gráfico que acabamos de ver. El dinero que se les está pagando a los accionistas y el dinero que se está consiguiendo gracias a la manipulación del sistema no dejan de aumentar. En cambio, no están interesados en reinvertir el dinero en sus propias empresas para crecer, generar más puestos de trabajo, aumentar la productividad, etc. Como señala el título del libro, se trata de cambiar la política económica. David Cameron no debería preocuparse tanto por los beneficios. Le debería dar igual. Esa no es su función. Su función es poner en marcha las políticas económicas pertinentes. Y es que mientras que las recompras suelen incrementar el beneficio por acción, la inversión tiene el efecto contrario. Así pues, Cameron debería encontrar una forma de lograr que inviertan en la economía. No debería importarle la paga de Navidad que se llevan a sus casas. Lo que debería preocuparle es el futuro de la economía del país y del resto del mundo. Quisiera hablar concretamente del caso de Amazon, cuyo director Jeff Bezos, un tipo listo, está invirtiendo en la propia empresa. Pues bien, esta inversión ha traído consigo una caída del precio de las acciones, y es que Bezos se está dedicando a invertir en la empresa en lugar de tratar de calmar a los analistas de Wall Street. Sin embargo, al mismo tiempo no está pagando los impuestos que debería pagar en el Reino Unido, por lo que está aprovechándose del sistema. En cambio, David Cameron se equivoca por dos motivos. En primer lugar, se equivoca al no obligar a Amazon a pagar impuestos y en segundo lugar, se equivoca al no analizar la procedencia de los beneficios que considera
universalmente buenos. El problema que tiene es que no sabe nada de economía, y cuando el primer ministro no sabe nada de economía, contagia a todo el país. Cameron no tiene ni la menor idea de cómo explicar de dónde proceden los beneficios y las ganancias de las grandes empresas. Antes hablaste de la remuneración y de cómo se paga a los directores generales y a los grandes ejecutivos en relación con el precio de las acciones. Pues bien, la noticia habla de las opciones de compra de acciones, que son tu especialidad. Si cumplen los objetivos previstos, muchos ejecutivos son remunerados con opciones de compra de acciones. Esas opciones son mucho más valiosas cuando van unidas a un activo volátil, puesto que cuanto más varíe el precio de ese activo, más posibilidades hay de que se ejerza la opción de compra. Ahora bien, como el precio de las acciones se ve afectado por las tendencias de los beneficios, los ejecutivos se ven incentivados a implantar estrategias que hagan que los beneficios sean más volátiles. Smithers no tiene ninguna duda de que los beneficios de las compañías citadas se han vuelto mucho más volátiles durante los últimos años. Hasta el año 2000, los beneficios que figuraban en las cuentas públicas tenían un grado de volatilidad similar al de los beneficios declarados por las empresas del S&P 500. Sin embargo, desde entonces